Y seguimos hablando de economía. Vamos a referenciar ahora lo que habíamos anticipado en el día de ayer. El Fondo Monetario Internacional mejoró los pronósticos de crecimiento económico para la Argentina, la región y el mundo. Bueno, mejoras en distintos indicadores respecto de lo que se había anticipado en el mes de julio. El último informe es de alguna manera más alentador para nuestro país, pero además el ministro Guzmán negó un salto devaluatorio y puso en valor el rol del Estado en la economía. De todo esto vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida a José Vargas, quien es director de la consultora Evaluecon de Mendoza. Muy buenas tardes, José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer. Bueno, un gusto tenerlo nuevamente por aquí, en este caso, para hablar de lo que se dio a conocer ayer, mejores pronósticos del Fondo Monetario Internacional para la economía argentina, pero también para América Latina y en términos globales. Bueno, en primera instancia, ¿cuál es esa primera impresión o los primeros datos que surgen a partir de ese informe publicado, José? Bueno, básicamente el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con el Banco Mundial y los informes que vienen publicando, muestra que va a ser un año mucho mejor de lo que quizás se preveía en términos de materia económica, es decir, en términos de crecimiento. El último informe hablaba de un crecimiento promedio a nivel mundial del 4%. Ahora, en este último informe, mejora considerablemente este nivel de crecimiento, fundamentalmente para algunos países que son los que traccionan al crecimiento mundial, como es el caso de China y como es el caso de Estados Unidos. Mejora también la situación para la Argentina desde el punto de vista de lo que es el crecimiento en base a lo que se preveía, yo diría, en el primer semestre de este año de lo que podía ser, pero también está condicionado a lo que ocurra hacia fin de año y fundamentalmente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y a lo que ocurra con las cuentas públicas. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que han mejorado? Para después hablar un poquito de la negociación de la deuda, porque veíamos que no había ningún anticipo respecto de la inflación para Argentina. ¿Cuáles son los otros indicadores que ha mejorado en sus pronósticos el Fondo Monetario, José? Bueno, para la Argentina básicamente habla de una mejora en la actividad económica de algunos sectores que son fundamentales, el sector de la industria, el sector de la construcción, el sector automotriz fundamentalmente. Se recupera el consumo, teniendo en cuenta que si lo comparamos interanualmente ha mejorado de manera considerable, pero el año pasado fue un año sumamente negativo para la economía. En base a esto considera que estarían sentadas, según el Fondo Monetario, las bases para que el año que viene Argentina vuelva a tener un crecimiento del Producto Bruto, pero ya más cercano al 2 o al 3%, con lo cual mostraría 2 años de crecimiento de la actividad económica, teniendo en cuenta también lo que puede ocurrir con otras variables que preocupan. ¿Por qué es importante alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Recién estábamos viendo que hubo un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el Círculo Rojo, los empresarios, en el que, según trascendió, el presidente se comprometió a cerrar acuerdo este mismo año. ¿Por qué es importante y qué impacto tiene en la economía y en estos pronósticos el hecho de que se concrete? Bueno, primero y principal porque despeja el panorama hacia adelante de los vencimientos que tiene Argentina. Si Argentina no lograra este acuerdo, primero y principal que entraría automáticamente en default con el Fondo Monetario Internacional, se nos complicarían más los mercados internacionales de crédito y por el otro lado no llegarían inversiones genuinas a la Argentina por la desconfianza que esto llevaría. En principio Argentina necesita cerrar este acuerdo lo antes posible para despejar el panorama, por lo menos hasta el 2026, donde empezaríamos a devolverle durante 10 años al Fondo Monetario el crédito que tomamos allá por el 2018. Por eso es fundamental cerrar con estos organismos y es un poco lo que intentó transmitir el presidente de la Nación a los empresarios, que este acuerdo estaba prácticamente por cerrarse en los próximos meses.
¿Y qué cree usted que va a pasar, José, con la inflación? Recién decíamos que Guzmán anticipó que no va a haber un salto devaluatorio, pero bueno, la deuda tiene que ver con dólares, el gobierno nacional avanza en medidas económicas que buscan inyectarle a los argentinos dinero en los bolsillos. Sabemos que esto está vinculado con la emisión. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, primero y principal que este año seguramente Argentina terminará con un nivel de inflación relativamente alto, entre el 48 y el 50 aproximadamente, y se habla de que el año que viene vamos a estar bastante más cerca del 40%, es decir, vamos a tener nuevamente un año inflacionario. El gasto público crece considerablemente, las medidas de política económica dirigidas a incentivar el consumo de manera considerable, algo se financia con emisión y algo se financia con parte presupuestaria que ya estaba autorizada. Por eso es indispensable que Argentina pueda cerrar con estos organismos un acuerdo para que ingresen financiamiento a la Argentina, financiamiento a tasas bajas, porque estar en default implicaría para nuestro país que se nos cierren los mercados internacionales de crédito. Se espera para el año que viene un nivel de inflación relativamente alto por el impacto que va a tener en la emisión monetaria que se está llevando adelante este año y también por la devaluación que se va a seguir dando. Habrá que ver cómo acomoda el gobierno allá por el mes de diciembre o principio del año que viene esta brecha de casi el 90% que hay entre el oficial, el tipo de cambio oficial y el alternativo. Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces y seguramente consultándole, José, lo que surja de próximos encuentros entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por el contacto, por despejarnos el panorama. Ha sido muy valioso su aporte. Gracias y hasta la próxima. Hasta cualquier momento. En este momento difícil.